Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Recuerde suscribirse y darle a la campanita para que pueda recibir en tiempo real todo el contenido de valor que le estamos ofreciendo en la República Dominicana y en el mundo entero, ¿por qué no? Y hoy tengo el placer de encontrarme con un buen amigo, una persona que ha vivido quizás un proceso a la inversa, porque muchas veces del sector privado, del sector productivo, saltan a la política porque les pica ese bichito, esos deseos de servir en la parte pública, que es mucho más complejo en el sentido del escrutinio permanente. Pero este buen amigo se curtió en los pasillos de los gobiernos de los últimos 10, 15 años y ha utilizado toda esa experiencia al servicio del desarrollo del corazón, del motor de cualquier país en su aspecto económico, el sector privado. Tengo el honor de estar con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias por estar con nosotros. Felipe, gracias. Para mí esto fue una agradable sorpresa porque desde la distancia, dándole seguimiento a estos programas, dije, bueno, mi cerebro políticamente se mantiene activo, aunque claro, partidariamente está en receso ya hace algunos años. Así que mil gracias por la invitación. Ya llegaremos ahí, porque quizás hay gente que te relaciona más con el sector privado, pero has tenido un recorrido más que importante en el ámbito partidario, pero también lo más destacable para mí en el servicio público. Ya iremos tocando aquello, pero vamos a partir por el final para ir retrocediendo un poquito en el tiempo. Te quiero hacer una pregunta de rigor, César, aprovechándote que estás aquí con nosotros. ¿Cómo ves el panorama de la economía dominicana frente a un 2023 tan desafiante? Definitivamente con desafíos, creo que esa es la palabra, pero con vientos a favor. La República Dominicana, y en algún momento tendrá que profundizarse en las razones del por qué, ha vivido un ciclo fuera de la tendencia de lo que está pasando en nuestra región. Y si nosotros vemos qué se conjuga aquí en estos momentos, nosotros tenemos estabilidad política con transiciones pacíficas y ordenadas desde el año de 1966 hasta la fecha, crecimiento y desarrollo económico y paz social. Y esos tres componentes, si echamos un vistazo a toda la región, desde México hasta Chile, no hay un país que lo conjugue. Entonces, esos desafíos que se presentan, porque si bien somos una isla, no estamos aislados de lo que ocurre allá afuera, son serios, son volátiles, cambian, pero la base sobre la cual estamos desarrollando este modelo, creo que son lo suficientemente sólidas para poder seguir adelante. César, en días recientes se celebró una vez más, como siempre, el Día del Trabajador o de los Trabajadores. Si pudieras mencionarnos puntualmente cuáles han sido las grandes conquistas a raíz de una ley que es la 8701 de Seguridad Social, que ya cumple o sobrepasa los 20 años, y cuáles serían aquellos desafíos que tenemos que atender en lo inmediato para que este modelo se fortalezca. Yo creo que precisamente el momento histórico que estamos viviendo permite abordarlo con mucha más objetividad. El día 1 de mayo se celebra internacionalmente celebrando precisamente las luchas y las reivindicaciones del movimiento sindical. En momentos en que la confrontación entre empleadores y trabajadores y la participación, en algunos casos pasiva, de los gobiernos era la realidad. Nosotros hemos transformado y hemos evolucionado como sociedad. Yo creo que ese momento de confrontación entre clases no es el que estamos llamados a vivir en este momento. Precisamente en el aspecto de la seguridad social, en el 2001, con la ley 187-01, se produce una de las transformaciones más grandes que hemos tenido en nuestro marco jurídico. Lo que era la República Dominicana antes en materia de protección social, en materia de pensiones y en materia de salud, ha evolucionado positivamente. Si nosotros vemos el número de afiliados, por ejemplo, que podían tener acceso a los servicios de salud antes de la ley y ahora, prácticamente está cubierta la población de la República Dominicana, ya sea por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado. Si nosotros vemos lo que han representado las pensiones, en una contribución, Felipe, que muchas veces dejamos de lado, de que de ese cerca del 10% del salario de los trabajadores que se contribuye, más del 7% viene del empleador y el resto viene del propio trabajador. Y más aún, eso alimenta un fondo que ha crecido en el tiempo precisamente por el rendimiento de la administración en el proceso. Entonces, eso que se ha construido, tanto en salud, en pensiones, en riesgos laborales, tiene mucho espacio de mejora, muchísimo.
Sin embargo, es un camino recorrido que es una realidad y sobre el cual podemos nosotros construir. César, a veces la gente no se detiene a analizar y diría, pero estos empresarios que tienen todas las posibilidades económicas del mundo, ¿por qué es que se resisten tanto a subir el salario? Quizás esta es una buena oportunidad, simplificándolo a una persona, a un solo empleado. Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no pueden aumentar el salario 10, 15, 30, 40%? Eso no significa nada para una empresa, cuando significa mucho. Si pudieras en palabras simples explicarle a la gente que nos está viendo por qué hay que analizar detenidamente cada proceso de alza salarial de manera que sea justa para el trabajador, pero que no caiga en la insostenibilidad en términos macro. Mira, definitivamente el tema del salario es algo que hay que abundar de una manera integral y profundizar en las condiciones que giran en torno a él. No es solamente la remuneración que recibe el trabajador, que coincido plenamente en que puede ser cada vez mejor, pero también son los factores que inciden en cuál es el monto de esa remuneración. Porque así como es importante que reciba precisamente un salario, si no se generan empleos, si no tenemos un círculo virtuoso que permita precisamente generar esos empleos, pues el salario sería algo secundario. Si no somos capaces de promover una transición para que tengamos una mejor formación y en consecuencia poder acceder a puestos de trabajo que tengan una mejor remuneración, entonces esto tampoco podría ocurrir. Al momento de asumir un ajuste salarial ordenado, como el que hemos visto en los últimos años, el empleador no solamente contribuye con el salario que está pagando, sino con un pasivo laboral que se viene acumulando en el tiempo. Pero yo creo que el pensamiento y el sentimiento empresarial en la República Dominicana ha evolucionado también positivamente, se ha sensibilizado bastante. Creo que hay una conciencia colectiva de producir las mejoras que sean necesarias en el tiempo, pero viéndolo de una manera integral y viendo cuáles son las reformas que se requieren precisamente para que estructuralmente esto funcione, aumentemos nuestra productividad, generemos condiciones de ser competitivos con el resto de los países y al final del día generemos empleos de calidad. Estamos en mayo del 2023. En el 2020, en marzo del 2020, entramos oficialmente en una pandemia. ¿Podemos decir que ya la República Dominicana se ha recuperado de aquel momento tan traumático en términos sociales y económicos? Bueno, yo creo que las heridas fueron tan profundas que siempre quedarán cicatrices y hay diferentes formas de haber enfrentado la pandemia. Yo creo que en el tejido empresarial dominicano, que una mayoría son micro y pequeñas empresas, más del 85% de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 trabajadores y más del 95% tienen menos de 50 trabajadores. No todo el mundo tenía la misma capacidad de responder a un cierre de la noche a la mañana de la actividad que estaba desarrollando. Pero ese proceso de recuperación gradual lo hemos superado con creces, muy acelerado por encima de la media de lo que ha sido la región. Si tú lo ves en función de los indicadores, cuándo pudimos recuperar empleo, cuándo pudimos volver a la actividad, cuáles fueron nuestros indicadores económicos precisamente en el 2020, en el año de la pandemia, y cómo hubo una recuperación 2021-2022, y cómo entonces los efectos propios de la economía global han afectado en esta etapa. Pero yo creo que la resiliencia que demostró la República Dominicana y la capacidad de articular y responder a una crisis de esa dimensión fue algo admirable. César, te quiero trasladar a mayo del 2017. Me imagino que sabrás por qué te quiero mover a ese mes y a ese año específico, porque fue de muchos cambios para ti en tu vida profesional. En mayo del 2017 hiciste una pausa, porque yo creo que el hombre político siempre será político hasta el final. Hiciste una especie de pausa y asumiste un nuevo reto. Asumiste esta vicepresidencia ejecutiva del CONEP, o entraste en el CONEP ya de manera formal para servir desde ahí al país en muchos sentidos. Cuéntanos cómo fue esa decisión, esa determinación de decirle adiós al gobierno, que mucha gente no entiende cómo que uno se baja del poder así, para irse del otro lado de la acera y buscar el fortalecimiento del sector productivo en la organización más importante que tiene el país. Es una pregunta difícil porque tengo que hacer memoria a no solamente lo que ocurrió en ese momento, sino cómo llegué a esa decisión. Precisamente yo entré a gobierno en el año 2008,
tuve la oportunidad de trabajar con 2 presidentes, con 2 cancilleres, con un ministro, desempeñar diferentes funciones tanto en relaciones exteriores como negociaciones comerciales, en la implementación de los acuerdos, en la solución de controversias, pero ya yo sentía que venía cerrando un ciclo. Y un ciclo que lo que me llevaba era volver a mi ejercicio profesional desde el sector privado como abogado y continuar inclusive con el activismo político partidario. Sin embargo, como bien lo dices, esa decisión quizás es contraria a lo que normalmente ocurre, que uno pasa al gobierno ya después de una más amplia trayectoria en el sector privado. Pero yo creo que la vida es eso, es tomar decisiones, y sentía que ya había cerrado un ciclo, lo hice en los mejores términos, presenté mi renuncia al gobierno, presenté mi renuncia al partido político al que pertenecía, y en ese proceso de transición surge la oportunidad de ocupar esta posición en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que luego de un proceso de reflexión acepté. Y lo hice por una razón muy sencilla, y es que sentía la tranquilidad de que los valores y principios que representaba esa labor eran los mismos que yo había venido enarbolando tanto en mi ejercicio público como en mi ejercicio privado. El creer que el sector privado es el motor de desarrollo en nuestra sociedad, el defender la propiedad privada, el promover la iniciativa empresarial, eran cosas que hice desde lo público, desde lo privado, y que creo que no contradecían esos pensamientos. Entonces, por eso la transición fue más suave, porque creo que hubo coherencia en muchos postulados, y en el día que no esté en el CONEP, siguen siendo mis principios y valores. Puedo imaginar, y podrás confirmar o desmentirme, que en el proceso de la pandemia quizás viviste los momentos más duros como vicepresidente del CONEP, pero también quisiera que mencionaras o recordaras aquí, si es posible, cuáles han sido esos momentos más satisfactorios que te han llenado, que te han hecho pensar todo este esfuerzo ha valido la pena. Mira, la pandemia fue un reto, porque de la noche a la mañana el país cerró. Y en las primeras actuaciones era coordinar esas medidas y qué impacto tenían con las autoridades. Luego movilizar recursos para cuestiones tan básicas que hoy parecen un chiste, pero había que comprar mascarillas, había que comprar pruebas, había que comprar ventiladores porque colapsaba nuestro sistema sanitario, y ser parte del equipo que logró movilizar recursos de empresas y ponerlo a disposición de las autoridades, y que eso ayudara a salvar vidas en momentos de incertidumbre, fue algo altamente satisfactorio. Pero luego en una segunda fase se presentó la oportunidad de tener acceso a vacunas, y el gobierno no tenía la capacidad de, agotando los procedimientos correspondientes, hacerlo en el tiempo que había que hacerlo, y también contribuir a que el inicial de las primeras vacunas viniera precisamente de aportes de empresas y la implementación. Entonces yo creo que forjar en la práctica alianzas público-privadas que funcionaron, inclusive en una transición entre 2 gobiernos, y demostrar que eso era posible, fue algo que me llena de bastante satisfacción. Y también, Felipe, no olvidar de que en ese año 2020 no solamente enfrentamos la pandemia, sino que en este país se suspendieron 2 elecciones. Y crisis política electoral de esa dimensión no habían antecedentes en nuestro país, y lograr construir los puentes entre los actores políticos y sociales para que en un periodo corto de tiempo retomáramos el camino, pues también es algo que me siento orgulloso de ser parte del equipo que contribuyó a que eso ocurriera. Se aproximan las elecciones y ha habido mucho debate sobre los debates. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la posición del CONEP? Y particularmente quiero saber cuál es tu convicción al respecto de la necesidad de ir implementando ya de manera cultural en la cultura política, valga la redundancia, de los debates electorales. Precisamente yo creo que esto es un tema cultural, es un tema generacional, es un tema de conciencia. Nosotros podríamos promover por diferentes vías que esto sea algo obligatorio, con sanciones en la ley o con un mandato legal para que ocurra. Sin embargo, si no forjamos una cultura de debate que permita entender cuáles son las propuestas de los candidatos, entonces las elecciones no serán el ejercicio democrático de elegir al mejor, sino posiblemente de quien más pueda posicionarse de cara al electorado por otras formas. Nosotros muchas veces nos comparamos con países iguales que el nuestro, pero quizás el punto de referencia, la barra de vencer,
países que han logrado un nivel de desarrollo mucho mayor y sobre todo fortaleciendo su institucionalidad. Entonces, en la medida de que sabemos qué es lo que estamos teniendo al frente como opciones, estamos mejor edificados. Por eso, completamente de acuerdo en que se promuevan debates, pero también consciente de que generar esa sensibilidad todavía requiere algo de trabajo, sobre todo con el liderazgo político. Aprovechando tu experiencia, vienes del mundo político partidario, vienes del mundo gubernamental y hoy estás de lleno en el mundo del sector productivo. ¿Cómo sueles gestionar? Y esto sería casi una clase aquí para una lección. ¿Cómo sueles gestionar o separar lo que son tus amistades? Un país pequeño, República Dominicana, todo el mundo se conoce, el ambiente político es pequeño, el ambiente empresarial también es bastante reducido en ese sentido. ¿Cómo sueles gestionar mantener la cordialidad y mantener los buenos amigos? A veces hay que separar las aguas, ¿no? Una cosa son las amistades, los conocidos, y otra cosa es lo que tú consideras correcto y lo que la organización, el CONEP, considera que es pertinente en un momento de mucha tensión como una crisis política o crisis económica. Yo creo que precisamente dentro de lo posible, separando la amistad de ese rol público. Porque la amistad prevalece, pero el rol que en una coyuntura uno esté llamado a jugar, pues desaparecerá al momento que se resuelva la situación que tengamos al frente. Pero los amigos siempre estarán ahí. Me han tocado muchas situaciones de este tipo. De hecho, actualmente en el gobierno hay muchos funcionarios que son mi generación, que durante décadas fueron oposición y les tocó llegar bastante bien formados y con muy buenas intenciones, pero también yo preservo amigos entrañables de administraciones anteriores. Y yo mismo estuve en el gobierno y salí del gobierno. Mis amigos siempre fueron los mismos antes, durante y después, y lo siguen siendo ahora. Entonces, hay una línea muy fina, porque evidentemente relaciones personales tienen un peso, pero tratar de no mezclar una cosa con otra para no contaminar algo tan preciado como la amistad. Precisamente esa experiencia de dos administraciones de manera directa y de tu relacionamiento en tu calidad de vicepresidente del CONEP con la actual administración, ¿cuáles serían esas fortalezas de la gestión del expresidente Fernández, del expresidente Danilo Medina y de la actual administración del presidente Abinader? Yo creo que el presidente Fernández llegó al gobierno en un momento de la transición del liderazgo político en la República Dominicana y de hecho le correspondió abrir algunas puertas que por el modelo que estábamos viviendo permanecían cerradas. El abrir y conectar a la República Dominicana con el mundo, en darnos una visión global, el vernos más allá del modelo de desarrollo de una isla, sino en función de qué ocurre en el resto del mundo, es algo que ahora viéndolo tantos años más tarde debemos reconocer. Yo creo que en el caso del presidente Danilo Medina fue una visión mucho más pragmática, en el cual el establecimiento de programas, inclusive con un carácter más de desarrollo social, también contribuyó a una transición en la que cuando pensabas en la República Dominicana, pensabas en ese buen desempeño económico. Sin embargo, el apoyo y la atención en los sectores más vulnerables fue fundamental. Yo creo que el presidente Luis Abinader les ha correspondido retos muy grandes. Ninguno de los anteriores le correspondió asumir las riendas del Estado en medio de una crisis como la que nosotros nos ha tocado vivir, no solamente la sanitaria, sino también crisis política, crisis bélica de dimensiones mayores en escenarios internacionales, transiciones abruptas en los gobiernos de nuestra región, y aún así entiendo que ha vadeado y ha podido avanzar en muchas cosas. El mostrar la apertura y la disposición de trabajo con los diferentes sectores. Yo soy un fiel creyente del diálogo y la concertación. Muchas veces es frustrante, pero el seguirlo impulsando coloca a la República Dominicana en un lugar muy distinto. Por eso me encanta el tono en que me has hecho la pregunta, porque en momentos en que nos acercamos a un proceso electoral y todo puede parecer crítica o todo puede parecer malo, creo que los dominicanos tenemos razones para reconocer lo positivo que han tenido cada uno de ellos.
¿Consideras en tu experiencia, del 2008 a la fecha, sirviendo ya de manera oficial, porque tu vinculación política partidaria data de mucho antes, que estamos en un proceso de renovación o de transición hacia nuevas generaciones de políticos y políticas que vayan a servir en los distintos estamentos del Estado? Definitivamente, y está ocurriendo por diferentes razones, no quizás porque ha sido un proceso programado con anticipación, planificado, sino hasta por razones biológicas. Hay ciclos que se van cerrando y hay renovaciones que se van dando. Al mismo tiempo, porque las coyunturas que nos ha tocado vivir precisamente han llamado a que ese liderazgo emergente asuma las posiciones de mayor liderazgo, en este caso a nivel de los partidos políticos. No siempre es fácil, esa parte linda de que la renovación se da o los espacios a las nuevas generaciones no ocurre. Los espacios se ganan, los espacios se trabajan, pero me da mucho orgullo ver cómo esa nueva generación en los diferentes partidos políticos cada vez con mayor peso ocupa las posiciones que están ocupando. En mayo del 17, también diste un paso al costado en términos partidarios. ¿Eso fue un proceso natural para mantener, digamos, una legitimidad y una credibilidad en el rol que te iba a tocar jugar, que actualmente ya cumple 6 años? ¿O fue más bien un distanciamiento natural de tus propias convicciones con respecto al rumbo que el Partido Reformista tomaba? Era parte de un proceso de convicción, efectivamente, por un distanciamiento con ese rumbo que estaba tomando el Partido Reformista. Sin embargo, te confieso de que fue una decisión más difícil abandonar la vida partidaria, inclusive que abandonar el propio gobierno. Y digo esto porque aunque haya tenido diferencias coyunturales con lo que se representaba en ese momento, no menos cierto era de que aún quizás conservaba la utopía, el sueño, la aspiración de que el proceso electoral pasaría, los procesos pasarían y precisamente se daría esa renovación no solamente del liderazgo en razón de la edad, sino también desde el pensamiento y las propuestas. Sin embargo, viendo años más tarde cuál ha sido el comportamiento que han tenido los partidos políticos en la República Dominicana, yo creo que precisamente estamos en un momento de cambios, en que las estructuras tradicionales han sido tambaleadas, han sido jamaqueadas, han surgido sin darnos cuenta en nuestra nariz otras opciones. Y yo creo que a futuro, precisamente en la medida que se pueda fortalecer los partidos políticos, no debilitarlos ni desaparecerlos, fortalecer los partidos políticos, pero hacerlos plataformas modernas con propuestas programáticas, ideológicas, que cada quien se identifique con aquel que apele a sus principios y convicciones, pues vamos a garantizar la sostenibilidad de este desarrollo. Es un proceso complejo y tenemos muchos casos de que pasa en el mundo y ojalá aprendamos de los buenos y también nos diferenciemos de los malos. Aunque Estados Unidos es nuestro socio principal, Haití está ahí a unas pocas horas y también es un socio estratégico en términos comerciales muy importante. Aprovechando tu experiencia en la parte de comercio, de relaciones comerciales, pero también en tu calidad de ex servidor público en el ámbito de las relaciones internacionales, de la diplomacia dominicana, ¿es tan difícil entenderse con Haití? ¿No te preocupa a veces que quizás esta defensa legítima, importante de la soberanía nacional pueda solapar u opacar el verdadero potencial de las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití? Definitivamente preocupa y definitivamente es importante para la República Dominicana. Ahora bien, yo me coloco del lado de los que ven a Haití no como un problema, sino como una realidad para nuestro país. Porque esa apatía o falta de proactividad de la comunidad internacional, quizás muchos se pueden dar el lujo porque no choca con sus propias fronteras. En el caso nuestro, el futuro, el desarrollo futuro de la República Dominicana está íntimamente ligado a lo que pueda ocurrir con Haití. Nosotros ocupamos una isla en la cual cada quien con su propio modelo y con asimetrías muy marcadas, pero tiene un impacto directo en ambos lados de la frontera. Hace muchos años yo vi una frase de Robert McNamara, político estadounidense que también estuvo en lo privado y estuvo en lo público, ministro de Defensa, trabajó en la Ford, y él hablaba de que
soberanía, defensa nacional, podían ser armamentos, podían ser ejércitos, pero todo eso tenía limitaciones. La defensa nacional, la defensa de la soberanía es generar desarrollo y condiciones de desarrollo. Por eso, aún en estas situaciones tan difíciles de Haití, en la medida que se pueda promover el desarrollo, ese es el mejor muro que vamos nosotros a poder tener. Haití es esa realidad que debemos buscar la forma de poder cambiarla. César, eres esposo, padre y hermano de personas muy queridas en este ámbito, como Jorge. A veces uno se pregunta, ¿le queda tiempo a César para vivir vida en familia, poder hacer cosas que la gente normal puede hacer fuera de posiciones de tanta presión, para leer, para ir al cine? ¿Cómo configuras tu vida de manera tal de que puedas mantener tiempo de familia y al mismo tiempo rendir a la altura de la exigencia? El cine nunca me ha gustado mucho. De hecho, antes me dormía en el cine. Y ahora ¿En serio? Sí, ahora con Netflix y viendo la película en casa puedo verlas dilatadas. Pero así como ahorita valoraba algo tan importante para mí como es la amistad, la familia la coloco inclusive en un lugar superior. Y evidentemente el lograr ese equilibrio es fundamental y es lo que nos contribuye como personas a poder ver las cosas de una forma distinta. Como de mil razones. Tengo hijos pequeños, como dice mi esposa, mis hermanos, mis padres. Me encanta siempre que estoy en el país y viene un fin de semana salir de la ciudad. Me encanta. Prefiero la montaña que la playa. La lectura es uno de ellos. En fin, si no logramos esos equilibrios, lo otro se hace monótono y nos arropa la coyuntura del día a día y nos vence la monotonía. Siento a veces, o me da la impresión de que te tomaste tu tiempo, que asumiste tu vida profesional con la debida determinación, pero también con el mismo nivel de paciencia. Las generaciones posteriores somos de demasiada inmediatez. ¿Cómo podemos de alguna forma pedirles o sugerirles a los jóvenes que se tomen su tiempo? Que porque un día no se haya cumplido un objetivo no implica el fracaso, que el fracaso está bien asumirlo, porque a veces estas nuevas generaciones se quieren tomar todo demasiado rápido y si no viene rápido entonces no salió bien. ¿Cómo demostrarles con la propia experiencia y en tu propia experiencia que tomarse su tiempo está bien, que asumir con determinación está igual de importante que tomarse las cosas con paciencia? Yo creo que así como a veces el inmediatismo vence precisamente la paciencia que hay que tener en algunas cosas en la vida, también a veces se cierran a escuchar esos consejos, pero nada como la experiencia propia y hay veces que tenemos que chocar precisamente para darnos cuenta de que es una oportunidad para podernos levantar. Estamos viviendo tiempos de muchos cambios. De hecho, creo que no hay literatura suficiente ni espacio en las academias para poder analizar cómo responder a esos cambios que estamos viviendo. Sin embargo, si nuestras decisiones constantemente van a esa misma velocidad y no interiorizamos dónde estamos, qué queremos, hacia dónde vamos, dónde nos vemos, entonces muchas veces nos convertimos parte del vaivén de los cambios de ese momento. Entonces, he tenido la satisfacción de que la vida me ha dado la oportunidad de valorar en el tiempo precisamente haberme tomado con paciencia el momento de tomar esas decisiones y que hayan sido satisfactorias. César, le quedan 15 meses al periodo constitucional, no al presidente, no al gobierno, al periodo constitucional, porque eso implica también el ámbito legislativo, donde evidentemente CONEP trabaja de manera constante para que la agenda legislativa en el ámbito económico o del fortalecimiento institucional avance. Si tuvieras que elegir una batalla en función del tiempo que nos queda de este periodo constitucional, porque desafíos hay muchos, probablemente no podamos lograrlo todo de aquí a agosto del 2024, pero si tuvieras que elegir unas pocas batallas o una sola batalla en términos de lo que pudiéramos lograr para avanzar en términos económicos, en términos democráticos, institucionales, ¿cuál sería esa batalla? Yo creo que continuar apostando a la simplificación de procesos y eliminar la burocracia. Al final del día eso contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad y precisamente construir sobre un modelo de institucionalidad el desarrollo que hoy tenemos.
Eso quiere decir de que se produzcan o no cambios, existan pilares, existan ladrillos que no cambien. Nosotros tenemos que poner más atención al tema de la educación y es algo preocupante porque al final del día el tema que estemos hablando vamos a caer en educación. Hemos hablado aquí de salarios, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de protección y si nosotros no ponemos atención al tema de la educación, pues todos estos esfuerzos serán en vano. César, ya para ir cerrando, tu modelo de liderazgo, hay muchos modelos de gestión, de gerencia, de liderazgo. ¿Con cuál te identificas y cuál ha sido tu receta del éxito para perdurar en estos 6 años con grandes resultados al frente del CONEP? Trabajar en equipo y no con un modelo gerencial autoritario centralizado, sino más bien con la libertad en función de los objetivos y metas que nos trazamos, que cada quien asuma desde su espacio. Esto no siempre funciona, a veces estamos acostumbrados precisamente quizás a algunos lineamientos más estrictos, pero trabajar sin un equipo, sin ser parte de un equipo, los retos no hay forma de hacerlos. César, ya para finalizar y agradecerte el tiempo, vistiéndome un poco de encargado de recursos humanos, siempre te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿y dónde te ves en 10 años? ¿Dónde se ve César Dargab en los próximos 10 años? Como hasta ahora, haciendo lo que me llene, lo que me dé satisfacción, contribuyendo a mi país, porque desde el escenario que esté, he podido hacerlo y espero poder seguirlo haciendo. Y ojalá satisfecho y orgulloso de que mis hijos están viviendo en un país mucho mejor y con más oportunidades que el que nos tocó a nosotros. César, gracias por abrirnos tu cerebro y tu vida profesional. Gracias a ti y ojalá se repita. Claro que sí. Y a ustedes muchas gracias y hasta la próxima.